Hola a todos, mi nombre es Salud Flores Borjamá, soy doctora en estudios filológicos por la Universidad de Sevilla, con mención internacional a la Universidad de Harvard y la Universidad de Macao. Asimismo, soy licenciada en Filología Árabe y actualmente trabajo en la Universidad de Sevilla y en la Universidad Pablo de Olavide. El título de la ponencia que presento aquí hoy es La retórica y la caricatura como forma de comunicación, un estudio comparativo del uso de la caricatura en España, Francia y en el mundo árabe. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la caricatura es un elemento que sirve para hacer un acto de comunicación y tiene una finalidad de hacer reír al espectador. No obstante, esta idea no es del todo cierta, ya que tiene una finalidad más específica, puesto que no solo nos hace reír, sino que también transmite una idea y una opinión por parte del caricaturista hacia el espectador. Teniendo en cuenta esta idea, he establecido las siguientes hipótesis para este trabajo. La primera, la caricatura es un medio de comunicación alternativo que usa la retórica para convencer a la sociedad sobre un tema determinado. La segunda, la retórica es el arte de convencer y se asocia a la palabra, pero está presente en todo acto de comunicación, como es el caso de la caricatura, es decir, no lo podemos solo aplicar a la lengua, sino a otras manifestaciones, como en este caso una manifestación artística y visual. Y en tercer lugar, la tercera hipótesis es que el dibujo gráfico debe ser considerado como un lenguaje no verbal que apela al intelecto y a la emoción. Por tanto, la retórica juega un papel bastante importante en este sistema, haciendo que la interpretación por parte del espectador sea de una manera u de otra. Teniendo en cuenta esto, los objetivos generales de este trabajo son, por tanto, estudiar la retórica clásica y su significado, analizar el desarrollo del humor en la sociedad y examinar la caricatura como elemento clave. Los materiales y los métodos que se ha utilizado dentro de este trabajo son los siguientes. En primer lugar, se trata de una metodología cualitativa, una aproximación teórica al estado en cuestión, de modo y manera que estamos analizando una serie de datos. Asimismo, como fuente primaria, hemos seleccionado a 3 caricaturistas para representar cada uno de los países. En el caso de España, se ha optado por el dúo de caricaturistas Miki Duarte, que trabajan para el grupo Jolie y tienen una gran caricatura a su espalda, así como también hacen del uso de las redes sociales un sitio idóneo para su publicación. En cuanto al caso de Francia, se ha optado por Planturel, que tiene más de 20.000 caricaturas a sus espaldas y es altamente conocido no solo en Francia, sino también en el resto del mundo. Y por último, en cuanto al mundo árabe, hemos optado por el caricaturista sirio Ali Farsad, porque este caricaturista cuenta con más de 15.000 caricaturas a sus espaldas y ha sido uno de los más reconocidos tanto en el mundo árabe como fuera del mundo árabe. Pues bien, se ha utilizado un método visual etnográfico que ha permitido analizar las imágenes de estos diferentes caricaturistas para después establecer distintas comparativas. Asimismo, se ha hecho un análisis de lo que es la retórica, se ha estudiado la retórica clásica y cómo ésta se articula a través del lenguaje para poder luego aplicarlo de alguna manera a las caricaturas. Por tanto, se ha usado una teoría fundamentada que permite el método comparativo constante y un muestreo teórico, haciendo que se codifiquen una serie de datos que nos permita ver esa visión holística donde la retórica juega un papel muy importante dentro de las caricaturas. Pues bien, si pasamos al análisis de datos, en primer lugar, lo que hemos hecho es un análisis de lo que es la retórica clásica, partiendo de que proviene de los sofistas que buscaban realmente era el arte de convencer a través de la palabra, poniendo en el centro al ser humano. Por lo tanto, la retórica apelaba al convencimiento y a la emoción. Dicho de otro modo, el ser humano está en el centro, por tanto, lo que importa en el discurso es convencer al auditorio. Por ello, incluso el propio Protágoras insistía que existían 2 versiones diferentes de un mismo hecho y ambas eran de algún modo defendibles. Asimismo, por tanto, la retórica llega un poco a su culmen, como la entendemos hoy en día, gracias a Aristóteles, que entiende la palabra profundamente arraigada a la vida pública, puesto que constituía un poder en los tribunales y en las tribunas, así como también en asamblea y en las calles. Por eso considera que la palabra es más fuerte que la violencia
y que es una clave interesante para el análisis de los discursos. De este modo, la retórica se relaciona con el arte de persuadir al espectador y formar así un contexto de comunicación idóneo. ¿Qué ocurre? Si aplicamos esto al humor en la sociedad, vemos que el papel del humor en la sociedad es bastante significativo, puesto que nos permite comunicar una serie de mensajes. Es decir, dependiendo del estado de los individuos que forman la sociedad, vemos que una situación estresante puede sentirse más relajada gracias al uso de lo que es el sentido del humor. En este sentido, la risa es una acumulación de energía nerviosa que provoca un movimiento muscular y que hace que se asocie a un tipo de energía. Por tanto, el humor es un medio natural para representar acontecimientos políticos y sociales de una manera artística e intelectual, como pasa en el caso de las caricaturas. No obstante, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un humor comunal. Es decir, ¿qué quiere decir que es un humor comunal? Es que la risa de un grupo permite que tanto políticos como la sociedad en sí misma la perciban qué es lo que verdaderamente ocurre. Es decir, todos nos reímos a través de una crítica que se hace de la sociedad o a través de alguna crítica política, haciéndonos al mismo tiempo reaccionar. En este sentido, aplicándolo a la caricatura, puede decirse, por tanto, que son una herramienta idónea para desarrollar el humor político y tienen muchas funciones sociales, puesto que, como acabo de decir, nos permite reaccionar ante distintos acontecimientos que ocurren en nuestra sociedad. Teniendo en cuenta esto, por tanto, podemos decir que la caricatura como tal, si nos vamos al término histórico, data del Renacimiento, con Leonardo da Vinci y los hermanos Carracci, que llamaban a este género los caricares, y consistía en destacar algún defecto físico que provocara la risa. No obstante, podemos decir que la caricatura como dibujo gráfico que podemos ver en prensa data del siglo XVI-XVII y digamos que va un poco evolucionando hasta tal punto que empieza a aparecer de una forma plástica en distintos periódicos y revistas. Bueno, pues si pasamos al estudio de las caricaturas propiamente dicho, vamos a empezar con el grupo de caricaturistas Miki Duarte. Ambos son de origen malagueño, trabajan para el grupo Llorí, es decir, Diario de Cádiz, Diario de Jerez, Diario de Sevilla, Málaga Hoy, Diario de Almería, entre otros. Y se caracteriza por tener un trabajo bastante sintético y efectivo. Tiene unos personajes bastante reconocibles y trata los problemas de la sociedad española y sobre todo andaluza. Y lo hacen de una manera, digamos, bastante gráfica, generando a veces hasta diálogos entre los propios personajes ante los distintos acontecimientos que ocurren en nuestra sociedad. A modo de ejemplo, se han utilizado las siguientes caricaturas. En primer lugar, vemos un hecho que ha ocurrido recientemente, como es la quema de velos en Irán, con el caso de Mahsa Amini, la chica iraní que por llevar mal puesto el velo fue asesinada. Entonces vemos cómo ponen la quema de velos en Irán, el texto es prácticamente escaso, simplemente nos permite contextualizar la imagen de algún modo y vemos cómo una chica le prende fuego al hijab, es decir, al velo, y en consecuencia arde las barbas del ayatolá, ¿no? Como diciendo que incluso podría representar el presidente iraní, ¿no? Como diciendo hasta aquí hemos llegado, la revolución empieza y todo va a cambiar. Por otro lado, quería destacar la siguiente caricatura, que también tiene poco texto, de hecho tiene una dedicatoria exactamente, en la cual dice a todos los profesionales que luchan en primera línea de defensa contra la pandemia del coronavirus. Fue un homenaje a los profesionales que lucharon durante la pandemia mientras todos nos quedamos en casa para que no pasara nada, tal como se puede ver en esta imagen, ¿no? Todos agarrados de la mano protegiendo a las personas que aplauden en esos balcones mientras el coronavirus se acerca a ellos de una manera sigilosa. Como consecuencia, estas caricaturas vemos que el trazo es simple, directo, nos pueden provocar risa en algún momento dado por la situación, pero también nos invitan a pensar, nos invitan a reflexionar sobre los hechos que están ocurriendo, y lo cual es bastante importante. Por otro lado, si pasamos a Planturet, Jean Planturet nació el 23 de marzo de 1951 en París.
digamos que ha conocido bastantes acontecimientos y es uno de los grandes caricaturistas reconocidos. Trabajó para el periódico Le Monde desde 1972 hasta hace prácticamente un año que se jubiló. Podemos decir que es el creador y fundador de Cartooning for Peace, que lo funda en el 2006 junto con Kofi Annan. Asimismo, ha obtenido gran cantidad de premios, como por ejemplo, en 2010 obtuvo el primer premio del 10º concurso internacional del Comité Canadiense por la Libertad de Prensa Mundial, y en febrero de 2011 ganó el segundo premio del 13º Porto Cartoon World Festival de dibujo. A la hora de lanzar su mensaje, Plancho siempre utiliza diferentes temas. Juega con superposiciones, cambios de sentido, amplificaciones de situaciones, reducciones drásticas, generando incluso efectos que son un tanto inesperados. No obstante, tiene una línea gráfica muy clara, como veremos ahora en los ejemplos, y está envuelta en una simpatía y la redondez que hace que el humor sea un poco incisivo, pero al mismo tiempo lúdico. Por lo tanto, aborda una amplia gama de temas desde un punto de vista tribal, desde los más triviales hasta los más serios. De este modo vemos cómo se representa tanto los conflictos, la tierra desgarrada de los problemas que no se terminan de resolver, así como también podemos ver que incluso aparecen representadas las amenazas ecológicas, ¿no? Por ejemplo, veamos la siguiente caricatura, la cual está firmada con su nombre, Planchu, es la paloma de la paz y lleva, digamos, un interrogante, ¿no? Esta en concreto se realizó con motivo de la guerra de Vietnam, es la paz de Vietnam. Es un trazo muy simple, como se puede ver aquí, al mismo tiempo está redondeado el dibujo y por tanto ese signo de interrogación deja un poco entrever si existe o no existe la paz, por decirlo de algún modo. La siguiente caricatura es un poco más, digamos, gráfica, está algo más elaborada, no obstante podemos ver cómo esos trazos redondeados y esas líneas curvas, pues de algún modo se repiten, ¿no? Para hacer la crítica. Vemos que se muestra un hombre que sale de una fábrica que quiere volar y alcanzar ese globo donde se encuentra la mujer y sus otros dos hijos, porque él porta a otro niño en sus espaldas. Entonces el objetivo de este dibujo es, por un lado, celebrar la baja por paternidad, surge como consecuencia de esa baja por paternidad que se consigue en Francia, y por otro lado también resaltar el estrés que muchas veces nos lleva al trabajo, sobre todo a la hora de simbolizar eso con las fábricas y demás, para poder llegar a todo, ¿no? Llegar a estar la familia, trabajar y toda la situación que de algún modo vivimos. En cuanto al mundo árabe, como hemos dicho, destacamos al caricaturista Ali Farsad. Es un poco coetáneo a Plancho porque Ali Farsad nace el 22 de junio de 1951. Como he dicho, cuenta con más de 15.000 caricaturas a su espalda. La primera de ellas la hace a la edad de 12 años, por esto que se presentó a un concurso y fue publicado en el periódico Al Ayan Los Días, que era un periódico argelino. Ha participado en numerosos periódicos, incluso llega a dibujar para el periódico del régimen Azaura, también trabajó para Le Monde, pero tal vez el acto más significativo es que en el año 2001 consigue abrir el primer periódico independiente desde 1963 en Siria, Ad-Dumari, pero empezó a criticar de una manera algo más directa al presidente y en 2003 lo acaban cerrando. En cualquier caso, este caricaturista se convierte en un activista durante la primavera árabe por el motivo de que dibujó de una manera muchísimo más directa a Bashar al-Assad y digamos que el gobierno mandó que lo atacaran hasta tal punto que la noche del 25 al 26 de agosto es secuestrado y es apaleado por miembros del gobierno. Afortunadamente logra salvar su vida y continuó dibujando. La caricatura que motivó todo esto, este atentado, es la que vemos ahora mismo, que es la de Bashar al-Assad y Gaddafi, ambos escapando juntos. Vemos que el trazo utiliza también líneas curvas, es directo, ¿vale? Y nos abre un poco la puerta a la interpretación a través de los rostros de los dos presidentes. Y la siguiente caricatura vemos que hace una crítica al mundo árabe en general,
está contextualizada con la frase que aparece abajo del señor que está leyendo ese papel higiénico con el cual utiliza el otro señor que está en la carcelilla. Se podemos leer, por tanto, podemos leer Raís al-Jamia al-Arabia, es decir, Raís al-Jamia al-Arabia quiere decir el presidente de la Liga Árabe, tal como podemos observar, lee su discurso que está hecho en un papel higiénico y todos sabemos dónde va. Pues bien, pasamos a los resultados. Tras analizar la retórica clásica, tras analizar el humor de la sociedad, la caricatura y cómo se ve la caricatura desde tres puntos de vista diferentes, podemos decir que la retórica es un elemento clave. Es un elemento clave puesto que la retórica da señales de cómo el público se convence ante distintos acontecimientos. No hay que olvidar que la caricatura es un medio de comunicación alternativo, es otra manera de narrar los hechos. Actualmente vemos las noticias, creo que hasta incluso me atrevería a decir que estamos algo saturados, pero la caricatura sirve para encontrar esa alternativa que muchas veces la gente piensa pero no se dice. De este modo, la retórica juega un papel fundamental en tanto que genera una corriente de opinión y convence al mismo tiempo que persuade al público que tiene delante. ¿Qué quiere decir que persuade? Los anima a participar en el proceso creativo. ¿Qué quiere decir? Los anima a levantarse ante determinados aspectos de la sociedad y de la política con la que comúnmente la gente no está de acuerdo. Asimismo, tenemos que decir que la caricatura es un lenguaje no verbal, por lo tanto la retórica se utiliza en este sentido, no podemos desprenderla. El lenguaje como acto de comunicación, tenemos que entender que no podemos considerarlo una lengua, pero sí podríamos hablar de lenguaje en tanto que sirve para comunicar a través de unos signos y unos símbolos que nos transmiten una serie de ideas. Y la retórica va implícita en estos símbolos, como acabamos de decir. Por tanto, la caricatura no se puede ignorar y es un elemento que nos hace reír. Se ha asociado al humor político y, por supuesto, al humor comunal, pero se aleja de provocar la risa o la carcajada. Como podemos comprobar en los ejemplos analizados, más que provocarnos la carcajada, nos invita a pensar y a reflexionar y a convencernos ante un determinado tema, haciendo uso de la retórica. Con todo, a modo de conclusión, podemos decir que las caricaturas son un elemento clave, no obstante, sus persistencias están relacionadas con el artista, y las viñetas deben entenderse como un bloque cultural. Es decir, podemos hacer mucho análisis de símbolos, las podemos encasillar de muchas maneras, pero es un bloque cultural que se adapta a los tiempos. Es decir, cada tiempo tiene su momento y este hecho se refleja en las caricaturas. Refleja la realidad del momento, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, este arte evoluciona y se adapta a aquello que pasa como forma de comunicación. No podemos obviar este hecho. Así pues, debemos entender que aunque es universal, se aplica a diferentes situaciones. Por ejemplo, como hemos visto el caso de Plancho, podemos ver que el primer dibujo es aplicable a un escenario de guerra, puede ser la guerra de Vietnam o incluso la guerra de Ucrania que estamos viviendo en estos días. Con todo, muchísimas gracias. Gracias a la organización por permitirme estar aquí y gracias a todos los que os habéis parado un ratito a escuchar esta ponencia. Queda a vuestra disposición por si existiera alguna duda o alguna pregunta. Muchísimas gracias y hasta pronto. Seguimos viéndonos en Nodos.